Muy buenas tardes amigos, cuando son las 20:31, pues hoy está por segunda vez Violeta Fernández de Vitoria, del centro Maeve. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo Maeve, has dicho muy bien. lo he dicho bien. Sí, eso. Bueno, Sí, sí. pues antes de nada te quiero decir tres cosas. Gracias, gracias, gracias por entrar aquí y porque, bueno, por la gratitud, ¿no? Que antes que va a ser uno de los temas que vamos a hablar, ¿no? Ujú. Bueno, Importante. en primer lugar, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí otra vez compartiendo contigo y con todos y agradecida también por la invitación y por la oportunidad, ¿no? de Bueno, expandir y y de... siempre es un placer charlar con alguien, bueno, que está en la misma onda, ¿no? Que yo estoy en la misma onda que tú, ¿no? Mm, Bueno, pues hoy vamos a hablar de la gratitud ujú, y también de la sanación holística, ¿no? Dos temas que ujú. están, como antes decías tú, íntimamente relacionados. Bueno, ¿qué es la gratitud para ti? Qué buena pregunta, ¿eh? Siempre haces preguntas interesantes. Es la gratitud. Estoy conectado. Contestar eso, ¿qué es la gratitud? Es difícil, ¿no? Contestar qué es la gratitud, porque para mí eh, es como que comprende muchas otras cosas, ¿no? Cuando decimos gratitud. Pero para mí, cuando estamos en esa frecuencia de la gratitud, pero en una frecuencia verdadera de corazón, no vale decir dar las gracias de una forma mental o intelectual, ¿no? Una gratitud de verdad sentida en el corazón engloba muchísimas cosas, como te digo, por ejemplo, la aceptación, la aceptación de todo tal y como es, engloba la rendición a la sabiduría de la vida, es decir, la vida es muchísimo más sabia que yo, ella conoce el plan completo, ¿no? Me rindo a ella, me rindo eh, a que todo lo que acontece y todo lo que viene a mi vida es lo adecuado, ¿no? La gratitud tiene también que ver con el amor incondicional, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la sororidad, tiene que ver con entender esta vida como un sistema horizontal, ¿no? Donde no hay nadie que esté por encima de nadie, donde todos somos igualmente importantes, ¿no? Dentro del plan sagrado y dentro del plan de la vida, ¿no? Cuando ocurre un tema con la gratitud, que es muy curioso, por ejemplo, en las comunidades más indígenas, no tienen el concepto de pobreza. Simplemente no existe, lo desconocen, porque no anhelan lo que no tienen y no existe el anhelo tampoco de lo que no pueden tener. Están totalmente conectados con la gratitud, con el agradecer lo que sí que tienen, lo que sí que está presente en su vida, ¿no? Y eso les hace estar en un estado de paz y de armonía absolutos que aquí no conocemos en nuestro mundo moderno, ¿no? En esta vida occidental, un poco a lo que se nos ha educado es más bien a estar conectados con lo que nos falta, con lo que no tenemos, con la carencia, ¿no? Nos han enseñado a estar un poquito conectados en un estado de carencia que nos hace movernos por la vida siempre como hambrientos, ¿no? Siempre hambrientos de algo más, siempre hambrientos, siempre pensando, voy a ser feliz. Sí, se ha Se cortado nos un pasa, poco. Ahora sí. damos cuenta. Sí. No, dime, No, Antonio. no, 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 que se había cortado un momentito. Así, ¿en Ya dónde se está. había quedado? Ya está bien, sí. Ya está. Ya está. Que eso te decía que pasamos como la vida, se nos pasa la vida anhelando, ¿no? Se nos pasa la vida deseando, se nos pasa la vida pensando que seré feliz cuando consiga tal cosa o determinada situación en mi vida o cuando alcance un trabajo o infinitas cosas, ¿no? Y la realidad es que cuando estamos realmente conectados en la gratitud, en el agradecer a la vida tal y como es y tal y como es para nosotros, ¿no? A nivel individual, es cuando nos permite estar realmente presentes, en presencia. Es cuando habitamos realmente la vida. Y eso nos permite estar en un estado de armonía y de paz y de tranquilidad y sobre todo de plenitud. Hablamos mucho de que es muy importante, siempre decimos de una manera muy fácil la frase esta del estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
Pero realmente, ¿cuántos de nosotros estamos en el aquí y en el ahora, conectados a esa gratitud del momento presente? Estamos siempre pensando en el futuro, estamos siempre pensando en las obligaciones, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo pendiente, eh, o queremos estar en todas partes y no estamos realmente en ninguna, ¿no? Y se nos olvida que las pequeñas cosas de la vida, de nuestra vida cotidiana, los pequeños momentos, los pequeños gestos, son los que nos conectan con la vida y nos conectan con nuestro ser más profundo y son los que realmente nos conectan con lo trascendente, que siempre pensamos que la espiritualidad tiene que ser como algo grandioso, solemne, inefable, que lo es, pero está reflejado también en los pequeños momentos, en los pequeños instantes. Entonces, disfrutar de la vida no se trata de tenerlo todo resuelto, ¿no? Sino que se trata de estar agradecido por estas pequeñas cosas, por disfrutar de mi música favorita, por disfrutar de una compañía que me resulta amable, por tener a mis seres queridos alrededor, por disfrutar de un horizonte, de un paisaje, de que me acaricie la brisa al pelo. Todo esto, toda esta gratitud me conecta con la vida vivida, con una vida habitada. Y cuando yo puedo conectarme en esa gratitud profunda que nace del corazón, eh, es como decir, siento que vivo una vida que tiene sentido. Hay un sentido para mí, de una forma plena, ¿no? Y, y a veces cuando nos relajamos y no estamos tanto en ese, un poco lo que el ego quiere, ¿no? Lo que anhela, lo que la sociedad, como te decía antes, nos ha enseñado, ¿no? A vivir siempre en esa carencia, poniendo la atención en lo que me falta. Si nos relajamos y dejamos de estar tan obstinados en buscar las cosas y nos permitimos estar en el momento presente, en esas pequeñitas cosas y estar agradecidos por ello, es cuando abrimos como una puerta. Para mí la gratitud es una llave que abre una puerta a la abundancia y abre la puerta a que la magia y los milagros puedan ocurrir. Pero si nos pasamos la vida en ese correr, en ese siempre ir como buscando algo que nunca llega, en vez de estar agradecidos con lo que tengo en el momento presente, se nos escapa, se nos pasa la vida. Y llega un día que sentimos que no hemos sido felices, ¿no? Y yo siento que esto es un poco como un pequeño como, o gran mal endémico que vivimos como humanidad y como sociedad, la ingratitud. Somos profundamente ingratos y se nos refleja en muchísimas acciones, en muchísimos actos, en nuestras palabras, de maneras muy evidentes y de maneras no tan evidentes, pero la realidad es que somos profundamente ingratos, ingratos con la vida, ingratos con los que están a nuestro alrededor. Y somos profundamente ingratos con todos los milagros que nos rodean, ¿no? Lo que pasa es que no nos paramos a Mm, observarlos. Y permíteme que te diga que también somos ingratos con nosotros mismos. Absolutamente, absolutamente. De ahí parte al final, Antonio. Si yo no estoy en el amor hacia mí mismo, si yo no estoy en mi reconocimiento, si yo no trabajo por sanar mis heridas, por ver de dónde surgen las cosas, si yo no trabajo por tener conciencia, por colocar mi atención, por estar en presencia, eh, es la ingratitud también lo que se refleja para conmigo mismo. Y si soy ingrato conmigo y me maltrato de alguna forma, a muchos niveles, voy a ser ingrato también con los que están alrededor, voy a ser ingrato también con la naturaleza, voy a ser ingrato con el planeta, voy a ser ingrato con absolutamente todo, ¿no? Entonces, creo que este movimiento de salud holística, ¿no? Que está también tan vinculado, ¿no? Con el tema de la Déjame que te diga, gratitud. Violeta, perdón un momento. Déjame que te Ujú. diga que has dado tantos tips, has dado tantas frases y tantas palabras que para desarrollarlas todas necesitamos 4 o 5 programas. Y porque Sí, has bueno. hablado también, hay una cosa que me ha encantado que es lo de la presencia, ¿no? Lo de la presencia en ti. ¿Por qué crees tú que no estamos Ujú. tan presentes como debiéramos? ¿Y por qué crees tú que un poco, si estuviéramos en presencia continua y con gratitud de verdad, no esa gratitud que vas al médico y dices gracias y tal, que es una manera, si quieres, educada de no decir nada, o de decir mucho pero no dices nada en el fondo? ¿Por qué crees tú que realmente, cómo influirá esa presencia que estás hablando tú en la salud integral de la persona?
Cuando estamos presentes, estamos habitando el instante, ¿no? Este instante, el del aquí y el del ahora. Cuando yo estoy realmente en presencia dentro de mí, estoy conectado, dentro de, por ejemplo, de la tradición chamánica, hablamos de que no solamente es este cuerpo físico el que es el que tocamos y el que nos parece Sí. este cuerpo Otra se ha físico, ido. pero realmente es como hay cuatro cuerpos. Sí, cuatro cuerpos, físico, No te he oído, mental, Antonio, se ha cortado ahí un poco. físico, mental, espiritual y energético, Eso, ¿no? el cuerpo físico, el cuerpo mental, exactamente. Entonces, cuando yo estoy en presencia, realmente presente, estoy como poniendo la energía en esos cuatro cuerpos. ¿En qué se reflejan esos cuatro cuerpos? En que cuando aparece, por ejemplo, un síntoma en mi cuerpo físico, sé que puede venir de algo, sería como el último estadio o la última etapa, ¿no? de un síntoma. Estar presente significa estar atento, significa tener la energía colocada todo el rato en este instante, sea lo que sea que está sucediendo dentro o fuera de mí. Pero entendiendo que todo parte, mi punto de origen siempre es interno, siempre es desde el yo. Y que mi escenario de vida me refleja ese estadio interno, ¿no? Eh, Estar presente es estar vivo, es estar como eh, vivo de verdad, sentirme realmente vivo para vivir de verdad y estar atento a todos los mensajes que provienen de todos esos cuerpos, que son mensajes que a lo que me empujan es a restablecer la corriente de vida. Nosotros, nuestra naturaleza esencial es estar en armonía, es tener un estado de salud perfecta. Cuando aparecen síntomas en cualquiera de estos cuerpos y yo estoy atento y presente a escucharlos, puedo intentar o colocar o corregir o liberar o poner amor en algo que está pidiendo, ¿no? Que me está pidiendo mi atención. Cuando yo estoy presente en mi vida, estoy también atento a todos los mensajes que me llegan, no solamente de mi cuerpo y de estos cuerpos, sino también del mundo invisible, ¿no? Que coexiste simultáneamente todo el tiempo con el mundo material, ¿no? Y cuando estoy ahí presente, es como estar en plena conciencia. Es como decir, ver que el espíritu reside en todas partes y dentro de mí, que todo es magia, que todo es un milagro. Y entonces es como entrar en un, vamos a decir, en un flujo y reflujo de aprendizaje, de recibir, de entrega, como, es como conectarte con la magia esencial de la vida, ¿no? El estar presente. No sé si así. Sí, por explicarlo de una manera, si quieres, muy elemental, porque no todo el mundo. Este tipo de programas es un poco, en ocasiones, complicado, ¿no? Porque asisten a este programa en vídeo o cuando se lo pueden en YouTube, personas donde su nivel de conciencia es diferente, con lo cual muchas veces hay que explicar las cosas de una manera que pueda ser entendible para todo el mundo, ¿no? Es decir, por Ujú. ejemplo, permíteme que te diga que muchas veces ¿qué es la presencia? Bueno, pues si yo estoy haciendo este programa, estoy haciendo este programa. Si estoy barriendo el portal de mi casa, pues estoy barriendo el portal de mi casa, no pensando en que tengo que hacer este programa. Exacto, O ahí está viceversa, colocado, ahí eso está es. colocado. Los mayores, por ejemplo, nos dirían, estar en presencia no se trata solamente de decir dónde estoy ubicado físicamente. Ellos nos llevan a lo que nos invitan es a que pongamos la atención en dónde está parado Mi o corazón. colocado mi corazón. Respirar ahí, eso es estar en presencia. ¿Dónde está colocado mi corazón? Es algo que además nos podemos preguntar a cada momento. Sería una forma de traducir, como tú bien me dices, a un lenguaje más sencillo, un poco toda esta idea que trataba de transmitir, que a veces es complejo ponerle palabras, ¿no? Al mundo, vamos a decir, espiritual, ¿no? Es difícil traducirlo. Pero realmente es eso, pararme y decir, a ver, ¿dónde está colocado mi corazón? Porque ahí donde está colocado mi corazón es donde va a estar colocada mi energía. Es donde yo voy a estar poniendo
la atención. Entonces, es como siempre volver a mí, siempre volver a mí, siempre es como estar en presencia, es retornar al yo, ¿no? Al qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué quiero, qué se me mueve, qué siento incluso en mi cuerpo físico, ¿vale? Es como el compendio de todo eso es estar presentes, ¿vale? Y además es bueno que nos lo preguntemos muchas veces a lo largo del día, el decir, bueno, realmente dónde estoy colocado, dónde estoy parado, dónde estoy puesto, dónde está puesta mi atención. Y ahí nos descubriremos que a veces igual es el cuerpo mental el que está más activo, ¿no? Los pensamientos, las ideas. A veces nos daremos cuenta de que igual estamos un poco sobrepasados por las emociones, otras veces estaremos en uno de los otros dos cuerpos o en todos al mismo tiempo, ¿no? Eh, Eso es lo que tenemos que respirar, siempre intentar volver a ese momento presente y sobre todo, eh, como hablábamos antes, en este salto que estamos viviendo como humanidad, necesita volver a ocupar su trono, como digo yo, el maestro corazón. Así que es momento de darle el protagonismo y el lugar que le corresponde. De manera que siempre preguntarnos dónde estoy colocado aquí dentro. Eso nos ayuda a estar presentes. La respiración es otra forma la respiración consciente nos ayuda también mucho a conectarnos al momento presente. El de repente poner la atención cuando vemos que estamos en un exceso, pues igual de aire, en un exceso emocional, el respirar hace que automáticamente nos conectemos al Te momento sitúes, presente y volvamos a nuestra presencia. te sitúes, sí. Eso es una herramienta fabulosa también, ¿vale? Bueno, Pero si no nos acordamos, el hecho de conectar con el corazón ya nos va a traer al momento presente. el, bueno, tengo, sí, es que eres siempre un mogollón de ideas porque o sea, voy a preguntarte 600.000 cosas de las que has hablado, pero quiero preguntarte dos cosas. Quiero preguntarte dos cosas. Háblame un poco de la fuerza del corazón, Ujú. ¿verdad? Sí, Eh, háblame del corazón, háblame de la fuerza del corazón. es interesante esta pregunta porque además yo creo que lo comentamos en el anterior encuentro. Sí, pero hay personas que no estaban entonces, aunque lo Sí, pueden sí, ver en YouTube también, pero bueno, eh, retomo la idea. No, 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 me refiero que en el anterior encuentro comentamos por encima, creo que yo hice el comentario, de que un poco en este boom que hemos vivido de la espiritualidad y en estos últimos años, ahora te ¿verdad? preguntaré sobre ello. Vale, y de la New Age y todo esto, ¿no? Creo que nos hemos movido, o se ha movido mucho la espiritualidad hacia una espiritualidad muy mental y muy intelectual, donde se han instalado una serie de creencias y donde de alguna forma también es como si tuviéramos que moverlo todo desde la mente, ¿no? Como si la mente fuera la que tiene el poder únicamente. Y como si pudiéramos movilizar todo lo que tiene que ver con el espíritu desde la fuerza mental, ¿no? Eh, y a mí me parece que este es un puntito peligroso porque eh, es realmente el corazón el que tiene la fuerza. La mente es una herramienta que debería de estar a su servicio, ¿no? Pero es en el corazón donde cuando nos conectamos a él profundamente vamos a encontrar ese silencio que nos ayuda a escuchar nuestra propia voz interior y ese silencio del gran espíritu, ¿no? O del gran misterio, de la fuente, como cada uno el nombre que le quiera poner, ¿no? La ciencia, además, todo el tema de la biocuántica y eh, se han dado cuenta de que incluso midiendo, vamos a decir, la fuerza o las ondas cerebrales en comparación con las ondas que emite el corazón es infinitamente más potente y más poderoso. No podemos hacer un trabajo interno o espiritual únicamente utilizando la fuerza de la mente. Necesitamos sentirlo en el corazón, porque es lo que le da potencia, es lo que le va a dar, además, para mí como verdad, es lo que le va a dar consistencia. Es como un latido, es como tocar un tambor, ¿no? Cuando estoy conectado a mi corazón, es como si tocara un tambor chamánico y ese eco llega con más fuerza al universo. La mente
los abuelos y las abuelas dentro del chamanismo, cuando comparten su sabiduría, dicen, la mente es muy mentirosa. Piensa que está llena de programaciones, está llena de percepciones, de ideas, de creencias. Algunas las recogemos nosotros a través de nuestra experiencia de vida, otras las hemos aprendido, otras las hemos heredado. Hay como una amalgama ahí. Yo creo que parte de nuestro camino, de nuestro sendero rojo, es precisamente el ir desprogramándonos, ¿no? ¿Para qué? Para poder llegar a saber quiénes somos de manera auténtica. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo de verdad? Y para eso necesitamos un poco acallar la voz de la mente y que el corazón sea el que vaya como ganando fuerza. Es que es él donde encontraremos la verdadera brújula que nos conduce hacia nuestro propósito. La mente, como te digo, es muy fácil de engañar, pero también es muy mentirosa para con nosotros. Eh, Hay algo que yo suelo compartir en los grupos, que es un poco, porque la gente me suele preguntar, pero ¿cómo sé cuándo me está hablando la mente y cómo sé que la voz que escucho es la de mi corazón? Algo muy fácil que podemos hacer, que funciona, es preguntárnoslo 3 veces. Cuando yo me lo pregunto la primera, cuando yo me hago una pregunta, ya sea más trascendente o menos trascendente, normalmente la primera voz que escuchamos suele ser la de la mente. Sin embargo, si yo le vuelvo a hacer la misma pregunta una segunda vez, vemos que empieza como un titubeo, ¿vale? Y si se lo pregunto una tercera vez, o incluso le digo, pero no es mejor quizás esta otra opción, la mente suele hacer como giro, ¿no? Como las veletas estas que están en los tejados. Sin embargo, cuando es la voz del corazón, da igual las veces que se lo preguntes, que todo el tiempo te va a contestar lo mismo. ¿Qué pasa? Que normalmente hace falta más valentía, según mi punto de vista, para escuchar la voz del corazón que para escuchar la voz de la mente. Nos resulta más difícil o nos da más susto muchas veces seguir el dictado del corazón y de la intuición que seguir lo que nos dice la voz de la mente, que siempre va a tender a que permanezcamos en la zona de confort, en lo conocido, no quiere, no le gustan los cambios, no le gusta la incertidumbre, no le gusta saber qué es lo que, a ella quiere saber qué es lo que va a pasar a continuación y quiere que todo le encaje perfectamente. El corazón, que está conectado con el alma, sabe simplemente que hay cosas que no se pueden entender en esta vida, que no tienen explicación y que simplemente son. Y ella está conectada con otra sabiduría, está conectada con otra guía que no tiene nada que ver con la mente. Por eso es importante volver a darle su espacio. A nivel de humanidad, al haber estado moviéndonos tanto tiempo desde la mente intelectual, ego-mente, hemos estado un poquito desconectados también de la parte emocional. De muchas formas, incluso educacionalmente no se nos ha enseñado a estar en contacto con nuestras emociones, a darle el espacio que necesitan para expresarse, a entender que dentro de todo el espectro que tenemos emocional, cada una de ellas nos trae un mensaje, son mensajeras, ¿no? Y que no hay emociones buenas o malas, sino que todas tienen como un fin para con nosotros, ¿no? Entonces, la vida en este gran movimiento que está haciendo con todos quiere que volvamos de nuevo a reconectarnos con el maestro corazón, quiere que de nuevo volvamos a dejar que las emociones nos hablen, ¿no? Entendiendo que forma parte holística de nosotros, de nuestra totalidad. Y aparte, el corazón, por supuesto, cuando hablamos de corazón, pensamos en el amor, ¿verdad? En el amor incondicional, en la gratitud, como hablamos antes, en la compasión, que son atributos para mí que tienen unas frecuencias muy elevadas y las vamos a encontrar ahí en el corazón. Por eso es tan importante, es muy importante. Insisto, en nuestro corazón es donde vamos a encontrar una brújula auténtica y verdadera que nos va a llevar por un camino inequívoco, el nuestro, individual, particular, ¿vale? La mente se pierde, se enrosca, como digo yo, si además no tenemos mucho trabajo interno, puede haber pensamientos muy tóxicos. La mente y sus pensamientos pueden hacernos literalmente enfermar. Y literalmente enfermar. Sí.
De manera que es importante que empecemos a decir, no me tengo que pelear con la mente, que no es nuestra enemiga, pero tenemos que empezar a mirarla como un recurso, como una herramienta que nos ayuda a movernos en este plano, ¿no? de la existencia y empezar a darle cancha al corazón, dejar que sea el corazón el que hable. Bueno, la mente juega su parte, pero tampoco hay que hacerle todo el caso del mundo, no hay que hacerle todo el caso del mundo, ¿no? No, claro, pero estamos acostumbrados a que sea ella la que maneje. Y entonces ahora, como revertir este hábito tan instalado en nosotros es costoso y hay gente que nos da pereza simplemente, porque conlleva un esfuerzo, porque conlleva un trabajo diario 24/7 el desprogramarnos de todo eso. Y hay mucha gente que dice, uff, yo quiero que esto sea para allá, que esto es como otro de los males endémicos de nuestra sociedad. Lo queremos todo para allá, queremos que todo sea instantáneo, queremos que sea fácil, no nos gusta la incomodidad y la incomodidad forma parte de la vida. La incomodidad es una parte de la vida. Antes has hablado de la zona de confort. La persona que participó ayer, las personas que, que- que les encaje, les recomiendo que escuchen el programa de ayer. Lo hizo Diego Fernández de Cayo, Ujú, que dijo muchas cosas muy interesantes, pero hay una con la que me quedé. Muchas veces hablamos de la zona de confort y, ujú, y hizo una reflexión que me gustó mucho, que quisiera saber tu opinión, ¿no? Que dice ujú. que la zona de confort es la zona menos confortable que existe. Absolutamente, La absolutamente. verdad es que me quedé con esa frase porque fue absolutamente genial. Nunca la había oído, ¿no? La zona de Sí. confort es la zona menos confortable y es verdad. Sí, yo es algo que suelo también compartir en los grupos, que es como decir, eh, mm, pero nos da tanto miedo ir hacia lo Ujú. desconocido que preferimos quedarnos en esa zona de confort y yo les digo siempre coloquialmente, aunque sea una castaña, aunque sea absolutamente incómoda, pero en ese miedo a no saber qué ocurrirá, nos da tanto miedo el cambio que preferimos, aquí se aplica un poco el refrán que se nos aplica a todos, es el de más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa semilla es la que nos han de alguna manera enseñado, nos han soplado a todos, lo llevamos un poco como en el ADN, ¿no? Entendemos que el haber habitado zonas de confort que eran incómodas a nuestros antepasados, a nuestros ancestros y a nuestras ancestras, en otros momentos de la vida donde se vivieron otras circunstancias, les salvaron, les ayudaron a sobrevivir. Entonces, claro, eso se queda como una enseñanza dentro de nuestro río de sangre que como no hagamos por no repetirlo, se perpetúa, seguimos repitiendo, seguimos repitiendo y ahora igual ya no tiene sentido, ¿no? Eh, yo siempre pongo hay un ejemplo que me contó una mujer como una especie de cuento que refleja un poco muy bien esto, ¿no? Que estamos hablando de la repetición, que era había una familia que cuando se reunían los domingos hacían asado para comer, ¿no? Un asado de carne, ¿no? Y la mujer que cocinaba le cortaba siempre las puntas a la Ah, pieza sí, de carne. la conozco. ¿Te sabes la historia? Sí, 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 Sí. sí, sí. Bueno, le cortaba siempre las puntas, ¿no? Y lo hacían todas las mujeres, hasta que un día una de las niñas, una de las nietas, le pregunta a la abuela, oye abuela, pero ¿por qué le cortáis la punta a la pieza de carne? Y la abuela no sabía qué responderle, decía, es que no sé, yo siempre lo he visto hacer así. Entonces, refleja un poco, ¿no? Cómo nos movemos nosotros también, ¿no? Es como decir, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese pensamiento semilla que nos han soplado hace que cuando aparece un cambio o hay una incomodidad que me invita a salir de la zona de confort, me boicotea, me hace sentir culpable, me hace sentir como que estoy haciendo algo malo, que estoy traspasando alguna especie de límite que no debo de traspasar, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con todas estas cosas que heredamos sin darnos cuenta, pero que nos limitan y no nos dejan tampoco ser nosotros. Entonces, hay que pararse a pensar, ¿a mí me sirve esto? ¿Por qué hago esto? O cuando el corazón habla, que nos habla con un altavoz muy grande y nos dice hacia dónde quiere ir, atrevernos a dar pequeños pasos. A veces no hace falta hacer acciones tan radicales, pero sí pequeños movimientos valientes. Y cuando damos ese primer paso, salimos de la zona de confort, normalmente nos damos cuenta de que no era para tanto, de que era un temor infundado y de que la vida siempre nos está sosteniendo, aunque al principio
sintamos que estamos dando como un salto al vacío, ¿no? Sin red, pero no es así. La vida eh, nos sostiene, nos acompaña eh, y nos aporta siempre los recursos que necesitamos para caminar. Bueno, vamos a ver, yo digo a las personas que nos ven por primera vez, tanto en Facebook como en Zoom, este programa es participativo. Quiero decirse que las personas que lo deseen pueden preguntar, pueden compartir, pueden hacer observaciones, como ha hecho Cándida, que dice interesantísimo lo que dice Violeta. O sea, con lo cual que este programa es libre, es decir, completamente libre. Como veis, el guión está como muy establecido, lo habéis visto todo el mundo, el guión está muy estructurado. Y entonces, bueno, bueno, si así lo consideráis, para mí sería mágico que compartierais, que preguntarais, que contéis experiencias, o sea, un poco, no sé, alguna anécdota que hayáis podido servir o que le pueda servir a otras personas. Es decir, siempre es un programa, como ya digo, abierto, que no es entre Violeta y modestamente yo, sino entre todos, ¿no? Entre todos. Has dicho antes una frase que bueno, la verdad es que la siguiente vez que te invite, cogeré papel y lápiz y empezaré a anotar cosas, porque eres un torrente increíble de ideas para preguntarte, con lo cual, bueno, es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia. Oye, antes has hablado un par de veces de espiritualidad, de espiritualidad. Ujú. Háblame de la espiritualidad, pero la espiritualidad de corazón versus la espiritualidad mental. Has hablado ya antes algo, pero me gustaría que lo desarrollaras más. ¿Qué es la espiritualidad para ti? Vale. Em, como te decía antes, es como que se nos ha ido un poco, nos hemos ido de lo que era un poquito la espiritualidad en su esencia, que todo es como mucho más, o mi modo de respirarlo es que es todo muchísimo más sencillo, ¿no? Y es como eh, han entrado como, yo siento como ciertas creencias, por ejemplo, se ha puesto muy de moda el tema de la ley de la atracción, por ejemplo, con este libro, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el del secreto, ¿no? Así que, Eh, el tema de la cocreación, hay como tú te metes en Instagram y ahí nos bombardean con un montón de mensajes de si quieres atraer a tu vida esto, tienes que hacer esto, rituales, millones de rituales, ¿no? Es como ahí yo veo como mucha parafernalia, nos olvida eh, esa espiritualidad esencial, ¿no? Una espiritualidad esencial. eh, una de sus bases fundamentales es, como hablamos en nuestro anterior encuentro, es tener unas raíces bien plantadas en esta vida. La espiritualidad no se trata de estar todo el día flotando como un globo en la estratosfera, ¿no? Todo el día ahí conectado a los ángeles que tocan arpas, ¿no? Es que no se trata de eso. Nosotros ya somos espíritu, la vida ya es espiritual, no necesita que nosotros le aportemos espiritualidad, ya es de por sí espiritual. Necesitamos tener unas raíces bien ancladas y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, con el momento presente, estar presentes en esta vida. Hemos venido como almas a experienciar una vivencia humana, vamos a decir. Y cuando estamos aquí resulta que queremos estar todo el día en el cielo y en el mundo superior. No, no, hemos venido aquí. La espiritualidad se encuentra aquí, en mi día a día, en mi vida cotidiana. La espiritualidad esencial y sagrada se encuentra en cada uno de nuestros pequeños gestos y de nuestras pequeñas acciones. Se trata de que podamos ver la mano del Gran Espíritu en absolutamente todo lo que me rodea y también en mí mismo. Eh, hace poco tuve la suerte, la gran fortuna de poder viajar a Egipto y tuve allí unas experiencias, bueno, brutales, con un grupo además maravilloso y con un guía excepcional. Y allí como pude de alguna forma recordar esa espiritualidad esencial de la antigüedad, lo que era antaño, ¿no? Donde todo era muchísimo más sencillo, porque la espiritualidad se basa aquí, en el sentir. Es decir, yo siempre le digo a la gente que viene, no necesitamos de nada porque lo llevamos todo puesto. Toda la magia está dentro de nosotros, todas las herramientas y recursos están dentro de nosotros, somos espíritu.
Todo lo demás nos ayuda, los rituales nos ayudan a focalizar la atención, son como herramientas que nos pueden ayudar como a potenciar, pero en realidad no necesitamos nada de todo eso. Venimos a recordar la esencialidad de lo que somos y cuando recordamos la esencia de lo que somos, ya estamos en esa espiritualidad sagrada. Eso es espiritualidad. En este camino, por supuesto, estamos para acompañarnos unos a otros. Por eso existen terapeutas, por eso existen distintos, todos los trabajos son valiosos, ¿no? Pero la realidad es que nos estamos acompañando unos a otros, nos estamos enseñando y aprendiendo unos de otros. Ahí reside la verdadera espiritualidad, en el que no necesitamos grandes templos, solamente necesito estar yo conmigo mismo, conectarme con mi ser en profundidad, estar presente, lo que hablamos antes, estar verdaderamente presentes, conectarme al corazón y abrirme a escuchar esa voz. Eso es espiritualidad. Pero se nos ha difuminado, hemos creído que todo lo podemos hacer desde la mente, todo lo puedo movilizar desde la mente, todo lo puedo conseguir desde la mente. Y en este vivir mucho desde este plano intelectual, se nos olvida que todos venimos con un contrato sagrado a esta encarnación. Un contrato sagrado eh, que contiene que yo voy a vivir determinadas experiencias, que me voy a cruzar con determinadas personas, que voy a tener determinadas vivencias. Por supuesto, siempre va a haber una parte mistérica en todo, absolutamente todo. Una parte mistérica que no podemos saber, al menos desde aquí como humanos no lo podemos saber. Y también dentro de ese contrato sagrado hay espacios blancos creativos. Por eso tenemos libre albedrío. Y a medida que nosotros vamos caminando, creciendo, evolucionando, ese contrato sagrado no es algo rígido, inflexible, sino que es como maleable, es moldeable. Y se nos olvida esa Adaptable, parte. ¿no? Exacto. Esa parte del contrato sagrado yo le digo muchas veces a la gente, igual hay una persona que dice, bueno, atendiendo a esta ley de la atracción, ¿no? Que se ha puesto de moda y a la cocreación, yo sí quiero tener, yo quiero, no sé, vivir, yo qué sé, en Australia. Pero igual se nos olvida muchas veces que igual dentro de mi contrato sagrado no está contemplado que yo viva en Australia. Entonces, por mucho que yo esté machacando y esforzando la mente en decir, voy a vivir haciendo rituales, puedes hacer millones de cosas, pero siempre va a tener más peso ese contrato sagrado individual como almas y siempre va a tener más peso sobre todos nosotros un plan que es mucho mayor, ese plan divino del que se suele hablar, que nos acoge a todos. Y a veces se Lo, nos escapan estas cosas en la espiritualidad también. lo que sucede es que muchas personas, cuando yo les hablo un poco de esta cuestión, me dicen, ¿y tú cómo lo sabes, no? Que es siempre un poco la pregunta de la persona que desconoce, pero que tiene temor un poco a saber, ¿no? Es un Sí, poco sí, yo siento que ese también es, qué bien que lo menciones, porque siento que es un punto que además ahora, en toda esta convulsión que estamos viviendo, se está poniendo muy de manifiesto, que es que la gente le da miedo ir hacia adentro. A mucha gente le da miedo. A mucha gente le da miedo mirar, a mucha gente le da miedo abrirse hasta otra parte porque es desconocido. A mucha gente le da miedo conectarse con su corazón y darle paso a las emociones. A mucha gente le da miedo escuchar lo que verdaderamente quieren, porque supondría un cambio, supondría cambiar la vida. Y no queremos, pero también estamos ahora en un punto en el que la vida no nos está dejando mirar para otro lado, no nos está dejando como opción a que nos podamos hacer los despistados, sino que nos intensifica los malestares, los intensifica hasta que nos atrevamos a mirarlos de verdad, ¿no? Y hay un miedo a esta parte espiritual. Yo tuve un maestro que decía que eh, eh, no nos da miedo la sombra, nos da más miedo nuestra propia luz. Y yo veo que es algo que es cierto, ¿no? Porque yo creo que cuando nos vemos nuestra propia luz o cómo somos en esencia en realidad, eso supondría dar un cambio a nuestras vidas. Eso supondría que ya no podríamos obviar cosas que ahora intentamos obviar porque nos resultan incómodas, ¿no? Sino que tendríamos que hacernos responsables, responsables de nuestra vida.
coger las riendas de nuestra vida, entender que nosotros somos los causantes, los que generamos. Eso muchas veces cuesta tela, ¿eh? Cuesta mucho Cuesta tela. y todos lo caminamos y a veces pensamos que ya lo sabemos y de repente aparece una situación en nuestra vida que dices, esto no me viene nada bien ahora y no me apetece, ¿no? Y todos caemos en esa piedra, es decir, no estamos ninguno exento, pero creo que es bueno ponerle conciencia, al menos ponerle conciencia, porque al final eso nos va a permitir que aparezca la posibilidad de la transformación, ¿no? Aunque sea. Bueno, hay varios comentarios en Facebook que te voy a leer, Ujú, que van todos un poco en la línea de lo que estás diciendo. Me dice José Pérez de León, mi corazón dice que somos energía en movimiento, que ujú, buscamos, que lo que buscamos es amor, deseamos ser felices, ¿no? Nos dice, bueno, ahora después me haces el comentario que desees, ¿no? ujú. Y también dice Cándida, bienvenida Cándida, otra vez de nuevo. Saludos a mi querido Paco. Dice, mi experiencia, yo procuro estar en modo corazón. Siempre Mm, hay que estar siempre atentos. En ese modo, corazón, la vida te manda siempre señales. Dice, yo trabajo siempre en mí. Ahora, absolutamente. ahora después contaré una anécdota maravillosa de Cándida, hace muchos años. Mm, Lo digo esto para que veáis un poco el valor de la meditación. Ahora, tú sabes, Cándida, por dónde voy. El- Vamos a ver, hay más comentarios. A ver, más comentarios. Se han ido. Bueno, este comentario de Cándida, yo hace unos años hice 24 horas de meditación en radio. Cuando yo tenía emisoras de radio, antes de jubilarme, hacíamos un programa de 24 horas de meditación. Hicimos 24 horas seguidas de meditación. Mi amiga Cándida, bueno, a los 2 o 3 días entraba a una operación quirúrgica y estaba, por decirlo de una manera gráfica, estaba un poco asustadica, ¿no? Por decirlo de una manera fina, ¿no? Y después de hacer las 24 horas de meditación, entró al quirófano sencillamente, maravillosamente bien, tranquila, súper relajada, sensacional, ¿no? Bueno, te cuento esta anécdota porque para que veáis un poco las personas que puedan ver esto del valor de la meditación. No 24 horas porque eso fue una pasada, ¿no? No, pero bueno, sí cuento un poco el valor de la meditación. 24 horas sin descanso, o sea, No, no, ininterrumpidamente. no, perdona. No, lo Ah, hicieron personas diferentes, donde cada vale. persona hacía una Ujú, meditación diferente, ¿verdad? ujú, Ya hace ujú. ya muchos años y no recuerdo en profundidad los temas que tocamos porque fueron muchos, ¿no? Pero, Ajá. pero la verdad es que a Cándida este tema le vino maravillosamente bien, ¿no? Y cada vez Así que... está conectada, ¿no? Al corazón, ¿no? Que dice. Maravilla. Bueno, pues, oye, tenemos solo 16 minutos para hablar de salud holística. Muy poquito ya, ¿eh? Muy poquito Mm. de salud holística. Ana, has hablado, ¿por qué no siempre contemplamos los 4 cuerpos que tenemos los seres humanos y que están todos íntimamente relacionados, ¿no? ¿Por qué no siempre Bueno, conectamos con esa situación? ¿Por desconocimiento? ¿Por no saber un poco de qué consiste? también yo creo que es algo que se ha ido como en su Olvidando, origen, ¿no? en su origen, vamos a decir, en la antigüedad, por ejemplo, en Egipto, los antiguos templos eran casas de sanación donde se contemplaba la salud holística. O sea, ellos trabajaban con la persona a nivel holístico, pero luego a medida que, no sé, nos fuimos industrializando, yo creo que empezó a entrar el pensamiento moderno, un poco empezó a coger fuerza ese ego-mente, que lo que hace es tiende a la separación, ¿no? La mente tiende más bien a la separación y el corazón, trayéndolo de nuevo aquí a la mesa, el corazón nos une, ¿no? Y nos conecta, pero la mente tiende un poquito a separar, ¿no? Entonces es como que un poquito nos fue llevando la revolución de la ciencia, de lo científico, fue quitándole importancia, incluso despreciando toda esta parte, ¿no? La parte más espiritual y dándole solo valor a lo que nuestros sentidos físicos y ordinarios pueden captar, ¿no? Es como que esto cobró mayor importancia. Y eso es lo que se ha quedado un poquito instalado, de manera que nos hemos quedado un poco en atender solamente el cuerpo físico.
lo que aparece en el cuerpo, ¿no? De decir, pues si me hago un corte, me pongo una tirita, ¿no? Y si me sale aquí un granito, pues me doy una pomada, ¿no? Entonces atendemos la parte física. Pero se nos ha olvidado que la salud holística sería algo así como una flor. Yo lo digo que es como una flor de loto, ¿no? Eh, es decir, la flor de loto tiene unas raíces, además muy bien conectadas a la tierra, ¿no? Están unos pétalos, está el bulbo, hay unas semillas, ¿no? Y todas estas partes de la flor, al igual que nosotros, que nuestra salud es integral. Es decir, si por ejemplo se enferman las raíces de la flor del loto, se va a terminar por enfermar la flor entera. Pero a veces un problema que aparece en los pétalos, resulta que si miramos en profundidad, igual tiene algo que ver con la raíz o con las semillas. Y lo mismo ocurre con nosotros y nuestros cuatro cuerpos, ¿no? A veces eh, eh, pues igual si hay un desequilibrio, vamos a decir, en el cuerpo espiritual, se está reflejando en mi cuerpo físico. Lo que tenemos que entender es que el cuerpo físico sería como el último estadio o la última etapa, o la etapa, perdón. Cuando ahí aparece un síntoma, tenemos que intentar ir a la raíz y entender, esta parte para mí es muy importante, que la raíz es multifacética, es decir, la raíz normalmente de nuestros síntomas pueden tener como una combinación de distintas partes o de los distintos cuerpos, ¿no? Puede haber un poquito de lo emocional, un poquito de lo mental o un mucho, pero multifacética. A veces no se ciñe solamente a una cuestión, ¿no? Y tenemos que entender que nosotros, como seres espíritu y como alma, somos un universo en nosotros mismos. Es decir, eh, en cada uno de nuestros cuerpos vienen amalgamadas muchas cosas, no solamente las de esta experiencia, sino las de vidas, ese condicionamiento que tiene que ver con lo sistémico, con lo familiar, esa parte que tiene que ver con el contrato sagrado. Somos como un abanico, ¿no? Cada uno de nosotros, o un arco iris inmenso, ¿no? Entonces, no es sota caballo rey. Y el tema de la salud, además, para mí es un tema que debemos de tratar con muchísimo respeto e intentando no generalizar, porque Ah, los procesos de salud para cada persona son muy, muy particulares, muy ujú. individuales y aquí tenemos que romper con una creencia que se ha instalado dentro de esta espiritualidad moderna de que si me ocurre algo, si estoy viviendo un proceso de enfermedad, es que he hecho algo mal. Y nos hacen como entrar en una especie de culpabilidad. La culpa nunca nos trae nada bueno, es tóxica, es ponzoñosa y acaba por envenenarlo todo, ¿no? Dentro del tema de la salud y los procesos de enfermedad también hay una parte a veces mistérica que no podemos comprender y que no es tan fácil como decir, ah, es que si me duele la garganta es que no estoy expresando mi verdad. No es tan fácil a veces como eso. A veces hay mucho más detrás, a veces la raíz es mucho más profunda. Igual esa raíz tiene además un montón de hilos que la conectan a otras cosas. Entonces, intentar, por favor, no generalizar los procesos de salud, no culpabilizar, no hacer sentir a las personas culpables cuando no están en un estado óptimo de salud y sobre todo ser súper respetuosos, porque hay una parte que no sabemos. Lo que sí que sabemos es que todo proceso de enfermedad es un mensajero, nos trae un mensaje y nosotros somos un poco los encargados de escucharlo y ver de qué cuerpo, ¿no? O de qué cuerpos viene este mensaje, qué parte de mí no estoy atendiendo. Un síntoma es una llamada de atención, es una llamada de atención de la vida que quiere restituir su propia corriente de vida a través de nosotros, que quiere que atendamos algo con amor, por favor, ser súper amables y súper compasivos con nosotros mismos, no entrar en la autocrítica, no entrar en la autoexigencia. eh, Tratarnos con ternura. Hace falta mucha ternura, Antonio, en este momento, la ternura del corazón, ¿no? Como decía Cándida, necesitamos tratarnos a nosotros mismos con ternura, ¿no? Y no culpabilizarnos más. Eso es muy del ego-mente también. Eso es muy de la mente y de esa espiritualidad un poquito más intelectual, ¿no? No todo es tan fácil, no podemos, como te digo, generalizar el tema de la salud holística y de los procesos de enfermedad. Em, Tenemos que entender, por ejemplo, que la ausencia de
de dolor físico a veces no es un síntoma de salud, por ejemplo. Y tenemos que entender que la represión de nuestras emociones puede terminar generándonos una enfermedad. Que vivir en automático y el estar fuera de la presencia nos genera un desequilibrio en el campo, en el cuerpo espiritual, que con el tiempo y sostenido se va a terminar reflejando en lo físico. Estos son como pequeñas pautas. Algo que, por ejemplo, yo le diría a la gente que nos puede ayudar, porque claro, la gente dice, ¿yo cómo sé cuál es el mensaje que me trae un síntoma, ¿no? Un proceso de enfermedad? Pues para mí sería poner o prestar atención a qué área de mí mismo, de mí misma, me está limitando este síntoma. Y eso ya me da una pistaza de por dónde pueden venir los tiros. Eso sí lo podemos aplicar. Pero eh, entender que hay procesos de salud eh, que tienen una parte a veces que no está en nuestras manos. Eh, y creo que es bueno también hablar de esto. A veces dentro de un proceso de enfermedad para una persona, por supuesto, está recibir un mensaje, un aprendizaje, pero hay procesos de enfermedad en los que quizás dentro del contrato sagrado no está contemplada la curación. La curación total, me refiero del cuerpo físico, por ejemplo, pero siempre se va a dar cuando nosotros atendemos ese síntoma y lo tratamos con amor y nos tratamos con amor y estamos abiertos a hacernos, a confrontarlo, a mirarlo, a ponerle atención, a cuidarlo sin pelearnos, eh, sí vamos a sanar en algún nivel. Pero a veces el proceso de sanación, como te digo, quizás no sea la curación total del cuerpo físico. Tú me decías antes que me parecía muy interesante, también hay mucha gente que piensa que hemos venido a esta vida a ser felices. Y yo lo que les digo es que hemos venido a esta vida realmente, a lo que hemos venido es a aprender, hemos venido a crecer, hemos venido a evolucionar. Y la felicidad es una consecuencia de mi actitud ante la vida. Y esto también tiene mucho que ver con la salud holística, cómo yo me coloco ante la vida, ante las situaciones que se me presentan y para conmigo mismo. Y esta parte me parece que es importante. Tenemos que empezar como a desmitificar, ¿no? Eh, eh, pues eso, ideas que se han quedado así como un poquito instaladas. Fíjate, estabas hablando y de pronto he pensado en hacer un espacio verdades, sobre las verdades profundas, ¿no? O sea, qué hay de verdad en la verdad, en la verdad profunda o en la verdad instaurada, ¿no? Porque Mm, podría ser como un tema muy, muy guay, ¿no? Porque muchas interesante, veces ¿no? eh, damos como verdad algo que puede no serlo siempre, ¿no? Aunque creo que la verdad es el poder absoluto más grande del mundo, Mm, porque todo el mundo tenemos nuestra verdad, ¿no? Entonces hay efectivamente. 8.000 millones de verdades en el mundo. Absolutamente. Y lo mismo, pues eso, hay tantas, las verdades humanas, hay tantas verdades como personas, ¿no? Que estamos en este mundo. Eh, por lo tanto, cada uno tiene la suya y todas son absolutamente respetables. Y lo mismo ocurre con la parte emocional, que es a donde nos lleva también ahora la vida, ¿no? Las emociones también es algo muy subjetivo. Yo, por ejemplo, no vivo la alegría como la puedes vivir tú. Entonces, tenemos que intentar respetar el cómo el otro vive sus emociones, ¿vale? Sin intentar imponer nuestra verdad. Pensar que cada uno tenemos nuestra propia percepción, que está influenciada por nuestras experiencias de vida, por lo que hemos aprendido y por un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, respetar las otras verdades, respetar las otras formas de sentir, respetarnos. O sea, el respeto me parece fundamental. Respeto y gratitud nos ayudan a la unión y no a la separación. Para mí son como dos palabras que son fundamentales. Respeto y gratitud. Eh, lo que te he dicho antes, que la siguiente charla que tengamos cogeré papel y boli para atender todos los comentarios que estás haciendo, porque son tela, ¿eh? Son tela, Mm, Mirta, son tela. bueno, bueno, agradecida, agradecida
que bueno, pues que esto traiga, pues no sé, es como sembrar este espacio tuyo, ¿no? Semillitas de de luz. conciencia y bueno, que lleguen donde tengan que llegar, ¿no? Y que toquen corazones y que podamos entre todos, ¿no? Ir acompañándonos y ir, ¿no? En ese avance, ¿no? Hacia Eh, algo nuevo. los mensajes siempre llegan al que tiene que llegarle, es decir, que Eso es. no únicamente, si no estás pensando en que te va, porque tú estás dando, por ejemplo, antes veía que Pachi tomaba notas, ¿no? Con lo cual eso me gustaba mucho que tomara notas, ¿no? He de decirte que puedes ver el programa en YouTube también, Pachi, si así lo deseas, ¿no? Este u otro programa. Después pondré dónde lo puedes ver. Perdona, aunque yo le pasaré la grabación a Violeta por si ella, para que le dé el uso que considere oportuno. Muchas El, gracias. Siempre es un placer. Bienvenida a este espacio. Espero que vengas muchas veces más. El, Me está pareciendo delicioso. La verdad que muy agradecida. No pensé que fuese tan contundente, tan enriquecedor. Siento que la gente se pierda y me alegro que no me lo haya perdido. Gracias, Violeta. bueno, Gracias. ahí tienes 330 grabaciones que, bueno, tienen una cosa mala, que estoy yo en todos, pero bueno, eso no lo puedo evitar. Así que, Pachi, bienvenida. Bueno, Violeta, la, ¿qué mensaje tú le dirías a esa persona que está pasando un rato un poco chungo a nivel corporal médico, ¿no? Es decir, porque muchas veces atendemos la enfermedad como una especie de castigo divino, ¿no? Claro. Bueno, y en ocasiones la verdad es que algunas veces puede ser una pequeña putadita, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho antes, está en nuestro aprendizaje, ¿no? Esto en nuestro contrato Sí. divino. Y eso es un poco, Pero ese que lo también puedan vivir desde un punto de vista mental. es un tema interesante ese, ¿no? Porque nos colocamos un poco en el pensamiento de niño cuando es pensamiento niño, nos colocamos en el yo niño cuando creemos que si nos portamos bien, la vida nos va a traer todo cosas buenas y cuando nos hemos portado mal, la vida nos castiga. Eso es un pensamiento, como te digo, pensamiento del niño. Cuando estamos en el adulto, entender que la vida son, pues eso, estos movimientos, ¿no? Pendulares a veces, movimientos de avance y expansión, a veces de contracción, y que en la vida a veces se presentan situaciones que son incómodas, ¿no? Una persona que está atravesando un proceso de salud es difícil darle un consejo porque a veces los síntomas que se reflejan en el cuerpo físico pueden ser muy intensos, ¿no? Puede haber mucho dolor, puede haber mucho sufrimiento. Es difícil darle un consejo a una persona que está atravesando unas dificultades de este tipo, ¿no? Pero si tuviera que decirle algo, sí que le diría, eh, sobre todo, fuera culpabilidad, fuera culpa, el decir no has hecho nada malo. Ese trato con amabilidad y con ternura, esa escucha a sí misma e intentar darse lo que necesita en ese momento, ¿no? Que tenga la valentía de pedir ayuda cuando la necesite, ¿no? Que se deje sostener, que se deje cuidar eh, y, y sobre todo pues intentar de alguna forma, eh, sé que es fácil decirlo, pero como estar abierta a recibir el mensaje, ¿no? Hay algo ahí para mí que es algo muy valioso que hay detrás de un proceso de enfermedad. Sé que no es muy popular, ¿no? Decirlo así, sobre todo cuando atraviesas algo complicado, ¿no? Pero yo creo que todas las personas que han pasado por procesos de enfermedad o de salud complicados, si luego les preguntáramos, la mayoría de ellas, un gran porcentaje, nos dirían, la enfermedad me enseñó esto. Ujú. Pero eso es tan individual. Entonces yo, sí, mi consejo sí que sería es el decir, fuera culpa, fuera culpabilidad. ¿Hasta qué extremo tú crees que, lo digo muy rápido porque son y 30, pero es que eres un torrente de ideas, coña. Ya lo he dicho 4 o 5 veces, pero bueno. ¿Hasta qué extremo tú crees, por ejemplo, que la conciencia o ser una persona consciente o medianamente consciente puede aminorar un poco la carga emocional de la enfermedad? Es decir, Hombre, absolutamente, porque claro, para mí la conciencia es el arte de darte cuenta. Si yo soy una persona consciente y estoy viviendo un proceso de salud, esa conciencia me va a permitir colocarme
en una posición que me dé como una perspectiva más amplia y no quedarme solamente en lo aparente, en lo que aparece en primer plano de mi escenario de vida, sino entender que hay un telón después, hay otro telón detrás de ese telón y hay otro telón. Cuando yo estoy en conciencia, me da esa amplitud y entonces también me permite un poco desdramatizar, ¿vale? Como salir de lo trágico, el drama, me permite intentar, o por lo menos abrirme a la comprensión, ¿no? Es decir, el estar atento o el dejar que la vida me muestre. Pero si no estoy ahí colocado, estoy como en una cerrazón que me hace como muy impermeable, ¿no? Más que permeable. La conciencia me da permeabilidad. Y cuando no estoy ahí, estoy un poco impermeable, estoy como cerrado y eso me hace que se intensifique, ¿no? Lo que a priori se muestra en primer plano, ¿no? Entonces, la conciencia me permite estar en una posición capacitadora para mí. Me coloco en un lugar de decir, estoy dispuesto a aprender, estoy disponible, ¿no? Si no estoy colocado ahí, es que estoy cerrado, ¿no? Como una ostra que tiene el caparazón cerrado. Sí, además, si me permites, voy a contar una pequeña anécdota personal, ¿no? Ujú. Hace unos años ingresé en el hospital y me decían, por una prostatitis, ¿no? Entonces me decían que era como una consecuencia directa del COVID, ¿no? Mm, Pensé, digo, bueno, una cosa, si tengo COVID, ¿no? Bueno, no lo sé si tengo COVID o no, ¿no? Pero bueno, si me voy para adelante es porque realmente así lo he hecho en mi contrato privado, en mi contrato, ¿no? En mi contrato. Y si no, pues también lo he hecho. Entonces, ¿de qué leche me estoy preocupando, no? Bueno, mm. estoy aquí, ¿no? O sea, estoy aquí. Con lo cual, quiero decir que este tipo de cuestiones, plantearse las cosas desde ese punto de vista, realmente permite a la persona vivirlo de otra manera diferente, ¿no? Eso es, eso es. Es Mm. como, no te voy a decir quitarle hierro, porque hay cosas que nos pasan que dices, hombre, a ver, esto no es algo que deje indiferente a una persona, pero sí nos coloca en esa posición de que nos da esa relajación, ¿no? De decir, confío, ¿no? De confianza, de confío en la vida. Es que eso es, por eso hablábamos cuando empezábamos el encuentro de la rendición, ¿no? Que tiene que ver con la gratitud, de decir, bueno, eh, pues me rindo, ¿no? Y si la vida me trae esto, es porque aquí hay algo para mí, ¿no? Y me coloco en la actitud y en la eh, intención de descubrir qué es lo que me está trayendo la vida a través de esto, ¿no? Eh, y como te digo, eso nos hace salir un poco del drama, un poco del drama. Bueno, y también el para qué, ¿no? Que es importante. Exacto, más que El por qué, para qué. para qué. Eso es importante. Bueno, chicos, pues yo espero, Violeta, gracias, José Manuel, Un Pachi, placer. Cloti, Raquel, Iván, a las personas que están en Facebook, que leerlas todas es complicado. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Es un placer auténtico. Mañana os espero. Mañana vamos a hablar con una escritora que, que, que merece, que habla de la felicidad también, con lo cual me encantaría que estuvierais presentes porque os va a molar mucho. Bueno, y quien lo desee se puede suscribir a mi canal de YouTube, Antonio te responde, el canal de YouTube, donde hay 330 o 350 vídeos, no lo sé. Así que, bueno, pues gracias a todos. Violeta, un placer inmenso saludarte y espero que Igualmente, disfrutaras mucho tu viaje a Egipto y que fuera maravilloso. muchísimo. Un regalo. Muchas Un gracias. regalo, un regalo. Bueno, Muchísimas un, gracias un a regalo para mí todos. también es que estés aquí siempre. Muchas gracias por aceptar mi Muchas invitación. Gracias a ti. gracias. Bueno, chicos, Gracias. Gracias. hasta quien lo desea, hasta mañana. Muchas gracias. Chao, adiós. Chao. Chao. Ah, una cosa, le mando la grabación a Violeta para que si alguien la desea, ¿vale? Chao, adiós. Gracias, Antonio. Gracias.